72, Karib Sha'ah, primer renglón de arriba hacia abajo en la primera palabra. Estudiamos en la Mishnah anteriormente, una persona que en día de Shabbat, 14 de Nisan, había degollado al Korban Pesach, pero con intención de que sea una ofrenda de Shelamim, no para la ofrenda de Pesach, de acuerdo a los parámetros que estudiamos anteriormente, no cumplió con la mitzvah de la ofrenda de Pesach, ya que un Korban Pesach que no fue hecho para Pesach, no se cumplió con la mitzvah. Por lo tanto, dijo la Mishnah, al ser que no cumplió con la mitzvah, y estamos en el día de Shabbat, entonces este hombre profanó el Shabbat. Y al haber profanado el Shabbat, tiene que traer entonces ahora una ofrenda de expiación. Hayab, Hayab, dijo la Mishnah, es obligado a traer una ofrenda de expiación como cualquier persona que profana el Shabbat sin querer. Sobre esto analiza la Gemara. ¿Cómo estamos hablando exactamente? Si esta persona confundidamente ofrendó al Pesach como una ofrenda de Shelamim, como una ofrenda de armonía, y por ese motivo no cumplió con la mitzvah del Pesach y se llama que profanó el Shabbat, saldría de acuerdo a esto que entonces una persona que cambia equivocadamente el nombre de un Korban por otro, se llama igualmente que arrancó su nombre original y que no cumplió con la mitzvah. Esto es una discusión, dice el Tosafot, que se encuentra en el Tratado de Menahot. Discutieron Rab con Shemuel si la persona que sin querer dio el nombre de una ofrenda al otro, si eso es considerado una ofrenda no hecha para su finalidad. Es decir, cuando nosotros decimos que una ofrenda de Pesach, si fue hecha con intención de Shelamim, queda nula y no se cumplió con la mitzvah, si eso tuvo que haber sido intencionalmente, es decir, a sabiendas que era Pesach e igualmente lo hizo con intención de Shelamim, ahí nosotros decimos que le quitó el nombre de Pesach y invalidó la ofrenda, o incluso si fue erróneamente. Entonces nosotros de aquí podríamos determinar que es como uno de los dos. Y no encontramos que la Gemara haya podido determinar quién de los dos tiene razón. Entonces, indefectiblemente, no estamos hablando acá que lo hizo equivocadamente y se puede interpretar también cuando lo hizo con intención. En la Beoker. Si no, a la fuerza tendríamos que explicar que fue hecho intencionalmente. Él sabía que era Pesach y intencionalmente ahora lo degolla para Shelamim, descalificando esta ofrenda por completo de acuerdo a todas las opiniones, ya que él tuvo intención de que no funcione como Pesach, sino que funcione como Shelamim, y al no cumplir con la mitzvah, entonces profanó el Shabbat y tiene que traer ahora una ofrenda de expiación por haberlo profanado. Pero si es así, dice la Gemara, y más se fa, cuando nosotros pasamos a la segunda parte, al final de nuestra Mishnah, la Mishnah dijo, cualquier otra ofrenda, ahora hagamos a la inversa, yo tenía una ofrenda de Olá, una ofrenda íntegra, y la sacrifiqué con intención de Pesach. Dijo la Mishnah, si no era un animal apto para Pesach, por ejemplo, era un ternero, era un toro, que no es apto para ofrenda de Pesach, entonces yo tenía un ternero o un toro destinado para ofrenda íntegra, para ofrenda de Olá, y ahora voy y lo hago para Pesach, como no era apto para Pesach, Hayab. Esta persona va a considerarse que hizo profanación del Shabbat y por lo tanto va a tener que traer una ofrenda de expiación. Pero si era apto, por ejemplo, un corderito, pero era un corderito para Olá, y él lo hizo para Pesach, ahí discutieron el Eliezer y el Yoshua. El Eliezer dice igualmente va a tener que traer una ofrenda de expiación, profanó el Shabbat, al fin y al cabo esto no era una ofrenda de Pesach, era una ofrenda de Olá, no funcionó lo que él hizo, a pesar de que cumplió con la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Ofrenda de Olá, que yo la hago con intención de otra ofrenda. La Mishnah al comienzo del tratado de Zebahim nos dice, sirvió como ofrenda de Olá. La mitzvah de ofrenda de Olá, él la cumplió. Va a tener que reponer con otro. Eso es un detalle al margen, que no cumplió con su promesa, sí cumplió con una mitzvah de ofrenda. Tendría que reponer con otro animal, pero de hecho sí se llama que cumplió una mitzvah de ofrendar un animal a Boreolam. Y obviamente no funcionó
como Pesaj. Pero al fin y al cabo, si no funciona como Pesaj, entonces él profanó el Shabbat, ya que solamente el Pesaj se lo puede hacer en Shabbat, no otra ofrenda. El Bioshua Potar, el Bioshua igualmente lo eximió de ofrenda de expiación, no tiene que lejapar, no tiene que limpiar ninguna falta, ya que al fin y al cabo él cumplió con una mitzvah de traer una ofrenda, no tiene que traer ninguna expiación al respecto. Ahora bien, y Beoker, si nosotros como estábamos posicionando nuestra Mishnah, que él intencionalmente cambia, es decir, él sabe de qué animal se trata, de qué ofrenda se trata, como dijimos al principio, e intencionalmente cambia por otro animal. Entonces, él aquí, tenemos que decir, sabe perfectamente que esto es una ofrenda de Olá íntegra, e intencionalmente la está cambiando para Pesaj. Y si es así, Mali Reuim, Mali Shenan Reuim. ¿Qué cambia? Si el animal que estamos hablando era un ternero o un toro que no son aptos para Pesaj, o se trata de un corderito que sí era apto. Al fin y al cabo, el hombre sabe perfectamente que esto no era un Pesaj. No podemos decir que hubo un error por su parte, creyendo que el corderito este era de Pesaj y que por eso se haya confundido. O sea que estamos hablando que lo hace intencionalmente. Entonces, con intención, ¿qué nos cambia qué tipo de animal era? Al fin y al cabo, él quiere cambiar la ofrenda de Olá por otro animal, por otra ofrenda. En la Peshita Betoé. Sino, la única manera de entender esta última parte de la Mishnah es cuando el hombre se confunde equivocadamente. Él quiso hacer una ofrenda de Olá, era de hecho una ofrenda de Olá, y pensó que era una de Pesaj. Entonces ahí, si era un animal apto para Pesaj, podemos darle lugar a su confusión, y por eso lo eximimos de expiación. Pero cuando era imposible que sea una ofrenda de Pesaj, no hay lugar a su confusión, y por eso nosotros le exigimos que traiga una expiación. Entonces saldría Resha Beoker, que la primera parte de la Mishnah, sí o sí tenemos que explicarla, que hace intencionalmente el cambio, sabía que era una ofrenda de Pesaj, y la cambia intencionalmente para otra ofrenda, y la Sefa, Betoé. Y la última parte tenemos que estar explicando que fue equivocadamente, no intencionalmente, sino como dijimos, no tendría sentido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Amar Biabin, dijo el Biabin, sí señor, usted está diciendo lo correcto. Resha Beoker, Pesefa Betoé. La primera parte de la Mishnah habla que él sabe y lo cambia intencionalmente, y la segunda parte de la Mishnah, efectivamente, estamos hablando que no sabe y se confundió. Y si bien es verdad que es un poco extraño que la Mishnah haya cambiado de situación sin haberlo aclarado, que en una lo hace con intención y otra sin intención, pero esa es la manera correcta de estudiar nuestra Mishnah. Ashkehar Rabbi Yitzhak bar Yosef de Rabbi Abu, se encontró Rabbi Yitzhak bar Yosef con Rabbi Abu. De Abakai Beochlusa de Inche, se encontraba entre un gran tumulto y grupo de personas, es decir, estaban delante de muchísimos Talmidei Jajamim y personas que estaban escuchando lo que ellos hablaban. Amar le preguntó, Matitimai, ¿cómo estudiaste tú nuestra Mishnah? Amarle le dijo Resha Beoker, Besefa Betoé. La primera parte está hablando que lo hizo intencionalmente, cambió intencionalmente de Pesaj para otra ofrenda, y al final estamos hablando que él se confundió, confundidamente hizo al Olá, a la ofrenda de Olá o Shelamim, la que sea, sin querer, equivocadamente, como ofrenda de Pesaj. Es decir, así como nosotros venimos explicándolo. Tana Mine Arbaim Zimnim, dice la Gemara que Rabbi Yitzhak bar Yosef repitió esto unas 40 veces para sí mismo, para mantener ese conocimiento y que le quede claro y grabado en su mente. Vedámele que mande manjá bequise, hasta el punto tal que quedó como si fuese guardado en su bolsillo, ya tenía con él claramente y de manera segura la explicación de esta Mishnah, ya sin olvidársela en absoluto de tantas veces que se había repetido para sí mismo esta explicación. Tenán, continúa la Mishnah, entonces ahora la Gemara analizando nuestra Mishnah. Tenán, estudiamos en la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer, ma in Pesach shemutar lishmo. Si un Korban Pesach que está permitido
traerlo en Shabbat si uno lo hace para Pesach, como corresponde. Que Sheshinah et Shemo Hayab. Sin embargo, si este corderito de Pesach, que básicamente y en rigor y en regla estaba permitido degollarlo ahora en Shabbat como Pesach, es decir, lo que yo tenía aquí era algo que estaba óptimo para realizarlo en Pesach. Sin embargo, cuando yo le cambio el nombre y lo hago con otra intención, Hayab, estoy en falta y debo expiarme por esto. Zebahim, Shehen Asurim, Lishman. Cuando nosotros hablamos de cualquier otra ofrenda, ofrenda íntegra, ofrenda de armonía, ofrenda de pecado, de expiación, lo que sea, cualquier otra ofrenda que no están habilitadas para poder realizárselas en Shabbat, incluso si las hacemos correctamente para su nombre. Entonces estamos hablando de un animal que no es viable su degollado en Shabbat en absoluto. Que si ahora incluso no la hicimos para su finalidad original, para la que fue consagrada, que tenemos una falta sobre otra, no más que debe ser expiado por haber profanado el Shabbat, aquí todo fue hecho incorrectamente y nunca estuvo habilitado para hacerlo en Shabbat. Es obvio que es una falta y necesita expiarse por ella. Como tú, Rabbi Yoshua, dices que está exento. Así le preguntó Rabbi Eliezer a Rabbi Yoshua en nuestra Mishnah. Pregunta la Gemara, y si es como estamos nosotros ahora explicando, que la primera parte habla que uno lo hizo el cambio intencional y que en esta última parte el cambio no fue intencional, fue un error. La dame, no se comparan. En la primera parte fue hecho intencionalmente y cuando yo lo cambio intencionalmente, estoy de acuerdo que debe traer una ofrenda para expiarse. El hombre tuvo intención de cambiar lo que era por una cosa que no corresponde, entonces debe expiarlo. En la última parte, que fue un error, y encima que cometió un error, cumplió de hecho una mitzvah, todo equivocadamente, pero cumplió una mitzvah. Ahí quiere decir que tiene que traer una ofrenda. ¿A dónde apuntan las palabras del Rabbi Eliezer? Dice la Gemara, Rabbi Eliezer la shanele. Para Rabbi Eliezer, en verdad, no hay diferencia si lo cambió intencionalmente, si fue erróneamente. De acuerdo a Rabbi Eliezer, da exactamente lo mismo. Para él, no nos importan las intenciones y los errores. Si no se hizo lo que había que hacer, debe expiarse. Entonces, está perfecto lo que Rabbi Eliezer dice. Si incluso cuando teníamos un animal que él mismo era posible y factible hacerlo en Shabbat, cuando nosotros lo hicimos equivocadamente, erróneamente, con o sin intención, pero no hicimos lo que teníamos que hacer, debe expiarse, a pesar de que se trata de un animal permitido de degollar en Shabbat. Más aún debe expiarse cuando el animal que estamos hablando no tenía ninguna permisión. Bien, y eso es lo que está diciendo, de acuerdo a su postura, es correcto. Pero dice la Gemara, el Rabbi Yoshua de Shanele, pero en cambio, de acuerdo a Rabbi Yoshua, que sí hay diferencia y que para él depende de la intención. ¿Por qué Rabbi Yoshua no le contestó esto? Le tendría que haber contestado, no es correcto tu comparación. En la ofrenda de Pesach, cuando la hizo para Shelamim, le voy a exigir expiación, porque él lo cambió intencionalmente. Él sabía que era Pesach e intencionalmente lo hizo con otra finalidad. Ahí le pedimos que expíe. Pero cuando fue erróneamente, ¿no? ¿Por qué no le contestó así Rabbi Yoshua? Dísnele, que le conteste así. Ajika Amar, dice Amara, efectivamente, le podría haber contestado. Y de hecho lo que Rabbi Yoshua le dijo es lo siguiente. Ajika Amar, le di, dame. Para mí no se compara en absoluto una situación con la otra que tú me estás planteando. Porque dijimos, en la primera parte le está cambiándolo intencionalmente, en la segunda fue solamente un error, no se compara. Le dirá, cambia de acuerdo a tu interpretación, le dijo. Así le contesta Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer. Para mí no empieza la comparación. Es clara la diferencia, acá con intención y sin intención, no lo compares. Pero incluso de acuerdo a tu postura que no cambia con intención o sin intención, igualmente entiendo que no está bien lo que tú estás diciendo. No se compara. Y Mamarta ve Pesach Sheshinat Shemon Davar Azul.
el Pesaj, en la primera parte, que tenía una ofrenda de Pesaj que estaba permitida hacerla básicamente en Shabbat, él tiene que expiarse porque cambió por algo, más allá con intención o sin intención, ya que para ti no cambia, pero él cambió por algo que estaba prohibido hacerlo en Shabbat. ¿Y cómo cambió? Por algo prohibido, debe expiarse por querer haber hecho algo prohibido. Tomar van a mutar. Pero en cambio, en la última parte, si bien era una ofrenda que no se podría hacer en Shabbat, el animal pero él cuando lo hizo con la intención de algo que sí estaba permitido de realizarlo en Shabbat. Él quiso hacerlo como Pesaj, que Pesaj sí es algo que está permitido. Por querer hacer algo permitido, ¿le vamos a exigir expiación? Para mí no es comparable. Esto es lo que Rabbi Yoshua le contestó a Rabbi Eliezer. La Mishnah dijo que Rabbi Eliezer le retrucó y le contestó nuevamente a este argumento de Rabbi Yoshua y le dijo: yo tengo pruebas de las ofrendas del público, las ofrendas públicas que sí se pueden realizar en Shabbat, sea la ofrenda diaria de la mañana, sea la ofrenda diaria vespertina, sea las ofrendas de Musaf, las extras que se agregan en Shabbat, Shehen Mutarim Lishman, que estas están permitidas si fueron hechas para su finalidad como corresponde. Vea Shohet Lishman Hayab. Y sin embargo, si una persona toma cualquier otro animal y lo degolla como si fuese una ofrenda pública, tiene que igualmente expiarse, a pesar de que él está pensando en algo permitido, ya que ofrendas públicas se pueden realizar en Shabbat, e igualmente debe expiarse. Entonces, no importa que tuvo intención de algo permitido, así dijo la Mishnah, incluso con intención de algo permitido, y que al fin y al cabo también está cumpliendo con una mitzvah, porque la ofrenda que hizo sirvió como ofrenda al fin y al cabo, igualmente debe expiarse. Aquí también digamos lo mismo. Le dijo el Yoshua: no estoy de acuerdo. Una cosa es cuando son ofrendas del público, ahí nosotros le exigimos expiación, porque las ofrendas del público están limitadas, tienen cantidad limitada. Ofrenda matutina, ofrenda vespertina, y las dos ofrendas extras de Musaf por Shabbat. Punto. Son 4 animales, no existe más que ellos. Si esta persona tiene intención de traer nuevas ofrendas públicas, esto es un completo error y no tiene lugar a lo que él está intentando hacer, ya que las cantidades están limitadas y ya se cumplieron. Por lo tanto, es todo un gran error que está cometiendo, y al error que él está cometiendo necesita expiarse. No hay lugar a decir que él estaba pensando en hacer algo permitido, ya que la cantidad se cumplió y es clara la cantidad. Tomar de Pesach Shen Lo Kitzvah, pero en cambio cuando se trata de una ofrenda de Pesach, no hay un número. Es ilimitada la cantidad de ofrendas de Pesach que pueden presentarse el 14 de Nisan. Son cientos de miles de personas que traen, e incluso si él ya hizo su propia ofrenda de Pesach, y su compañero también, y su otro compañero también, el corderito que encontró, probablemente sea de algún otro yehudí que también la trajo como Pesach, y se lo perdió, y yo se lo voy a degollar para que le funcione para él. Y no podemos decir que estoy en un error, porque no hay un número determinado para que nosotros podamos identificar y decir, ya estamos excedidos, no hay límite. Por eso ahí, que él tuvo intención de hacer algo permitido y habilitado, y puede ser perfectamente que esto esté dentro de las ofrendas de Pesach, porque no hay número que lo indique, entonces ahí lo vamos a exhibir. Así le contestó Rabbi Yoshua. Le membra, ¿qué nos quiere decir aquí Rabbi Yoshua? Dejó leja de Hitler Kitzvah, de Rabbi Yoshua, que cuando nosotros tenemos una cantidad exacta y específica, entonces, incluso que lo hizo uno con intención de mitzvah, de manera permitida, incluso Rabbi Yoshua le exige expiación por eso, porque no aceptamos esa clase de error. Es un error inaceptable, porque la cantidad era clara. Y no podemos decir que quiero hacer igualmente más. Y por eso ahí Rabbi Yoshua también exige expiación. Si es así, tenemos un inconveniente. Con respecto a los niños, bebés recién nacidos, hay una cantidad limitada de bebés de los que estamos hablando. E igualmente encontramos que Rabbi Yoshua dijo que está exento. ¿Dónde? Ultran. Tenemos la Mishnah en el Tratado de Shabbat,
que nos dice, una persona tenía dos criaturas recién nacidas. Uno era para circuncidar el día domingo, había nacido el domingo anterior, el octavo día corresponde circuncidarlo el próximo domingo. Y teníamos otro bebé que había nacido en Shabbat y debe ser circuncidado el próximo Shabbat. Entonces tenemos aquí dos bebés, esto es toda la cantidad, no hay más bebés. Uno para circuncidar en Shabbat y uno para circuncidar el día domingo. No hay dos para circuncidar en Shabbat. Entonces tenemos una cantidad clara y precisa. Solo un bebé se podía circuncidar en Shabbat. Y el hombre se olvidó cuál era el bebé. Y circuncidó al del domingo en el día de Shabbat, que no cumple en absoluto con ninguna mitzvah, ya que está circuncidándolo anterior al octavo día y va a tener que volver a circuncidarlo, al menos sacarle sangre nuevamente, porque no se cumplió absolutamente ningún precepto con él. Hayab, este hombre va a tener que expiarse por la falta que cometió de profanar el Shabbat. Pero si teníamos dos bebés, uno para circuncidar el día viernes y otro para circuncidar en el día de Shabbat. Igualmente aquí teníamos uno solo para poder circuncidar el Shabbat. Ya sabemos que el bebé que nació el día viernes lo circuncida día viernes. Y si no lo hicimos en el viernes, lo tendremos que postergar para el día domingo. Pero en Shabbat no se puede hacer salvo a bebé que nació de manera natural en el día de Shabbat. Ahora bien, nuevamente aquí tenemos entonces un solo bebé para circuncidar en el día de Shabbat. Y equivocadamente circuncidó al del día viernes en Shabbat. No lo había circuncidado el viernes por el motivo que sea. Ahora en la práctica tenemos los dos bebés en Shabbat y erróneamente circuncidó al del viernes en Shabbat. Que aquí sí, al fin y al cabo cumplió con una mitzvah, ya que está tan fecha. No podía haberlo hecho, pero la mitzvah al fin y al cabo la cumplió. Ahí Rabbi Eliezer Mechayev Hatat Rabbi Yoshua Poter. Encontramos que dice la Mishnah, Rabbi Eliezer dice que debe expiarse por haber profanado el Shabbat incorrectamente. Rabbi Yoshua dice igualmente está exento, porque él cumplió con un precepto. Él cumplió con una mitzvah. Aunque no estaba permitido hacerlo, y no era el bebé que debía circuncidar, al fin y al cabo cumplió con una mitzvah, está exento de expiarse. Entonces, ¿por qué no dices lo mismo aquí? Cuando una persona tomó una ofrenda y la hizo como ofrenda pública. Ofrenda pública estaba permitido. Esta no era pública. Se confundió. Agarró otro animal. Pero la mitzvah de ofrendar sí la cumplió. Como aquí cumplió con la mitzvah de circuncidar. Y tú me has dicho que ahí debe expiarse porque no corresponde. Este animal estaba de más. Si sabemos que hay una cantidad delimitada de ofrendas del público, él no puede confundirse en esto. Y aquí también, en una cantidad limitada, había un solo bebé para circuncidar en Shabbat. ¿Cómo tú te has confundido y has circuncidado a otro? Igualmente lo eximió. Amar Biamé, dijo el Biamé, ¿sabes cómo es la situación? Ahí la situación fue que él circuncidó primeramente al del día viernes. Tú tienes razón. Si él hubiese circuncidado primeramente al de Shabbat y equivocadamente luego circuncidó al del día viernes, estás en lo cierto. También Yoshua le hubiese exigido expiarse, porque ya cumplió con la cantidad que correspondía. No había lugar a circuncidar a dos. El segundo está fuera de lugar por completo. Entonces, también Yoshua le va a exigir expiarse. Pero ahí ya está hablando que él primeramente circuncidó al del día viernes. Y esa cantidad estaba dentro de la cantidad permitida. Había uno solo que se podía circuncidar y él circuncidó a uno. Solo que confundió un bebé con el otro. Pero estaba en la cantidad permitida. Por eso, como al fin y al cabo cumplió con una mitzvah, con un precepto, está exento de expiarse. De Ikahak de Shabbat de Tarid B. Él estaba realmente ocupado y pensando en que debe circuncidar a ese que había nacido en Shabbat. Ajá, que hoy se quedamos Shahatinu le Muret Zibur Bereshia. En cambio, en esta Mishnah, estamos hablando que él ya había ofrendado, o sea, los Kohanim habían ofrendado la ofrenda de Zibur correspondiente. Y por lo tanto, ya no hay lugar a decir que él está ocupado en pensamiento de mitzvah de algo permitido. O sea que la cantidad permitida se había hecho, ya la terminamos. Por eso es que nosotros le exigimos expiación. Y aquí, si es así realmente como tú estás explicando, dice la Gemara, Rabbi Meir Omer,
Lo que figura y dice Rabbi Meir dijo, en nuestra Mishnah Rabbi Meir agregó, era una tercera opinión, y dijo incluso, si él trajo una ofrenda cualquiera que había consagrado, con intención de que sirva como ofrenda del público, también está exento. De acuerdo a esto, de manera que estamos explicando, de acuerdo a tu explicación, saldría que incluso que nosotros ya hicimos todas las ofrendas del público que hicimos, porque así acabas de explicar nuestra Mishnah, que Rabbi Yoshua lo que eximió es porque ya se hicieron las ofrendas del público, se cumplió con su cupo y su cantidad, que era exacta y limitada, y ahora lo que hace posteriormente es que ahí no aceptamos su error, porque la cantidad era clara, y tú te estás excediendo la cantidad, y por eso Rabbi Yoshua le exige expiación, y a eso Rabbi Meir discutió, y dijo que también ahí estaba exento. Si es así, como nosotros analizamos y llegamos a esa conclusión, vea Tania, ¿cómo es posible? Estudiamos una baraita que dice, Rabbi Hiyá de la ciudad de Abel Arab. Amar Rabbi Meir dijo, nombre de Rabbi Meir, lo necleku Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, no discutieron Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, como vimos en nuestra Mishnah, no discutieron en cualquier situación. Si había dos bebés, uno para circuncidar día viernes y otro para circuncidar en Shabbat. Y circuncidó el del día viernes en Shabbat. Ahí no discutieron, dijo el Bimeir. De Hayab. Están todos de acuerdo que él debe ahí expiarse porque circuncidó en Shabbat al bebé incorrecto, incluso que cumplió con una mitzvah, porque circuncidó al del día viernes, que ya recayó sobre él la obligación de ser circuncidado. Y cumplimos ahora erróneamente, pero la cumplimos. Igualmente están todos de acuerdo que debe expiarse. Cuando se discutieron, dijo Rabbi Meir, cuando había dos bebés, uno para circuncidar en Shabbat y otro para circuncidar el día domingo. Y circuncidó al del domingo en el día de Shabbat incorrectamente, que ahí no cumple con ninguna mitzvah. Rabbi Eliezer dice debe expiarse y Rabbi Yoshua lo exime. Vemos entonces que incluso que esta persona está en la cantidad permitida y aceptable para circuncidar, igualmente él lo hace patur. Entonces no es compatible con lo que acabamos nosotros recién de estudiar, que saldría que de acuerdo al Rabbi Meir, incluso cuando ya sabemos la cantidad y pasamos la cantidad permitida, que igualmente él nos exime. Él aquí lo hizo Hayab. Dijo que el del viernes, si nosotros lo circuncidamos en Shabbat, tiene que expiar de acuerdo a todos. No como acabamos nosotros de estudiar. Betisfera, ¿acaso puede pensar que esa es la explicación correcta de las palabras que dijo ahí Rabbi Meir? Matan de David mitzvah patar Rabbi Yoshua. Si en el segundo caso, cuando circuncidó el del día domingo en Shabbat, que había uno solo para circuncidar, circuncidó igualmente el del domingo en Shabbat, que no cumplió con ninguna mitzvah, ya que circuncidó a un bebé previo a los 8 días, igualmente dijo que está exento de expiarse. Cuando él sí cumplió con la mitzvah porque circuncidó al del viernes en Shabbat, ahí sí vas a decir que tiene que expiarse. Es imposible interpretar de esa manera, que cuando no cumple con un precepto y fue erróneamente, no debe expiarse, y cuando tuvo error y cumplió con el precepto, sí debe expiarse. ¿Sí, no? Hambre de ver bien ahí. Explicar en la Yeshiva de bien ahí qué es lo que estaba escrito ahí. Resha que con Shekadam Umal Shel Shabbat de Erev Shabbat. La primera parte, cuando habló Rabbi Meir ahí, se refiere que si bien él circuncidó al del viernes en Shabbat, estamos hablando que él anticipó Umal Shel Shabbat de Erev Shabbat. Él se había confundido y el día viernes dijimos que tenía dos bebés, uno para circuncidar el viernes y otro para circuncidar en Shabbat. El caso puntual que está hablando ahí es que el día viernes circuncidó a un bebé, pero se confundió entre los dos, y el viernes circuncidó al del Shabbat. El hombre todavía no se percató del error que cometió. Llegó el día de Shabbat
y va a circuncidar al otro bebé, considerando que este es el bebé correcto, el que nació en Shabbat, y que obviamente está permitido, y que hay un solo bebé para circuncidar, que es este que tenemos delante nuestro, que nació en Shabbat. Eso es lo que hay en la mente de esta persona. Ahí es cuando él dijo, Shelo nitna Shabbat didahot, que ahí donde dijo que están todos de acuerdo que debe expiarse por esta falta. ¿Por qué? Porque en la actualidad, cuando entró este Shabbat, no había ningún bebé apto para ser circuncidado en Shabbat. Ya el bebé que correspondía fue circuncidado anteriormente, no existe volver a circuncidarlo, ya no hay lo que cortar. Entonces no había ninguna habilitación de cortar el prepucio a ningún bebé este Shabbat. Sin que haya ninguna permisión, ningún bebé para circuncidar, él fue y circuncidó. Entonces debe expiarse de acuerdo a todas las opiniones. En cambio, en cambio, en la última parte sí había lo que teníamos permisión, porque estaba el bebé nacido en Shabbat y el bebé que nació el día domingo. Él confundidamente circuncidó al del domingo, pero había lo que circuncidar hoy en día, había una permisión para el día de hoy y él se confundió. Ahí es que dijo que él va a estar exento. Ajá, y aquí también, en nuestra situación, volviendo a nuestra Mishnah, había habilitación para poder profanar el Shabbat degollando las ofrendas del Tzibur. Y si había lugar a Shabbat a permitir un degollado en el Shabbat, entonces sí es similar como la situación del Brit Milá, que había a quien circuncidar, y con eso ya, de acuerdo al Bimeir, es suficiente para que esté exento de expiarse.